Himno que Martín Lutero escribió cuando llegó a Romanos y vio que el justo vivirá por fe y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero venía la opresión demoníaca y acusarlo por sus delitos y pecados, y él decía: Cristo murió por mí. Y ahí escribió ese himno tan poderoso para protegerse de las mentiras de Satanás que nos quiere acusar y sentirnos apartados de Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios. Amén. Salmo 46, ahí sale la fuente de inspiración del Salmo 46. Y hay una frase que decía Martín Lutero, y cuántos de nosotros deberíamos de atesorarla sin miedo, como agarrar un cable de electricidad sin miedo, sin guante. Decía Martín Lutero: yo pensé que ese viejo hombre se había ahogado en las aguas del bautismo, pero el condenado sabía nadar, dice. Y por eso la Biblia dice: maten al viejo hombre. Amén. Buena iglesia, hoy gloria a Dios porque estemos aquí juntos. Hoy es un privilegio por estar en la casa de Dios. Quiero que le digas a los hermanos que tienes a tu ambos lados, qué privilegio que estemos en la casa de nuestro Dios. Puedes saludar a la persona que está ahí. Amén, amén. Es un gran privilegio. Amén. Amén, gloria a Dios. Continuamos, hermanos, en nuestra serie de Lucas. Estamos en el Lucas, en capítulo 6, versículos del 39 al 42. Hoy tenemos una prédica que se titula El discipulado en un reino poco común. El reino de Cristo es extraordinario, es fuera de este mundo. Y antes de que oremos y leamos juntos, quiero que tengas estas dos ideas que han estado dentro del cristianismo, ya sea el evangelicalismo o el catolicismo. Dentro del cristianismo están dos ideas. Primero es el idealismo humano, es decir, que hay una persona recta en sí misma y que no decide no ser vulnerable porque él es una persona ideal. Y el otro es el individualismo. Cada quien tiene que vivir su cristianismo sin juzgar a los demás. Son extremos perniciosos, perjudiciales para el cristianismo y están en medio de nosotros en nuestros tiempos. Entonces, vamos a orar primeramente, luego nos dirigimos a leer esta porción del texto. Te animo a que ores junto conmigo y también que ores durante el servicio para que podamos entender juntos su palabra, la palabra del Señor. Que Él hable a nuestras vidas, abra nuestros corazones y podamos entender esta porción donde sigue Jesús el sermón de la llanura. Entonces, oremos, iglesia, por favor. Padre, gracias porque podemos cantar con libertad: Castillo fuerte es nuestro Dios. Y no lo hacemos porque vivamos en un paraíso de nubes y en un paraíso de rosas sin espinas, Señor, sino porque vivimos en un mundo caído donde una y otra vez podemos venir a refugiarnos y abrigarnos bajo el amparo del omnipotente y altísimo Dios que gobierna los cielos. Ese Dios que en su soberanía permite un mal que a veces nos lastima, pero no entendemos, y aún así pudiese ser peor. Pero Él nos ha guardado y hasta el día de hoy aquí estamos, Señor. Hay cicatrices en nuestros corazones, en nuestros cuerpos, producto de nuestro pecado, producto del pecado de alguien más, pero aquí estamos porque Tú has sido nuestro castillo fuerte, nuestro amparo en las tribulaciones. Ahora te pido que podamos ver con vulnerabilidad no el corazón de la persona que acabo de saludar, no el corazón del esposo, de la esposa, de los hijos, de la visita, de mi familiar incrédulo, del creyente que está empezando en la fe, sino ver mi propio corazón, con temor y temblor delante de Tu santidad, pero también con esperanza segura en Cristo. Señor, ayúdanos, Padre, en esta porción que tantas veces se ha malinterpretado, Señor. Incluso para la preparación de esto, Tú me has enseñado cosas que yo desconocía y no entendía en mi propio corazón, y me seguirás enseñando, Señor, porque Tú tienes una comida especial para hoy domingo a Tu iglesia, Señor.
Así que haznos partícipes de ese banquete. No permitas que nadie salga ciego, sordo, endurecido, sin entender los privilegios que hay cuando uno se mira tal cual es delante de un Dios santo y misericordioso. En el nombre de Jesús, guíanos en tu palabra. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, quiero que vayan a Lucas capítulo 6, 39 al 42. Y dice así, continuando Jesús en el juicio hacia los demás. No, dice, les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No un hoyo? Un discípulo no está por encima de su maestro. Hermanos, aquí hay mucho que aprender y poco que comprendemos. Pero todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano? Una brocita, una viruta, algo tan pequeño. ¿Y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Es una viga de dintel de puerta, como esa que está ahí, en madera. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo. Esto es a discípulos de Cristo. Y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Amén. Amén, hermanos. Hay dos errores comunes en el evangelicalismo actual. Uno de ellos es cuando ven Lucas 6:37, que Jesús dice, no juzguen para que no sean juzgados. Han enseñado en la cultura evangélica de que no se debe juzgar, pero sí juzgan si es válido o no cruzarse el semáforo en rojo o en verde, y hacen juicios para ver si van a confiar o no en una confianza, pero cuando confiar o no en una persona, pero cuando se trata de juzgarme a mí mismo y juzgar a los demás, decimos, como los hippies, no juzguen, no juzguen. Tomamos esa actitud, eso es parte de la cultura evangélica, y este es un terreno propicio que aprovechan los falsos maestros. A veces hay cristianos con buenas intenciones porque quieren seguir a Jesús y dicen no hay que juzgar, pero esta buena intención de cristianos auténticos, pero con cierta ingenuidad, es la puerta para que falsos maestros lleguen a roer a las ovejas, a trasquilar a las ovejas. Y luego que las dejan sin lana, sin dinero y sin fuerzas porque gastaron todos sus años sacrificando por esa iglesia, se dan cuenta que el hombre que estaba ahí era un falso maestro, pero como nadie pudo juzgar, no se pudo detener a tiempo para hacer un cambio, porque Dios dice, Jesucristo dice, retén lo que tiene para que ninguno quite tu corona. Entonces, ¿qué quiere decir? Si hay alguien que sale descalificado, tal vez un creyente, pero fue descalificado, este era un temor en el apóstol Pablo, no sea que yo sea descalificado, no como salvo, no como creyente, sino como obrero de Dios, y otro toma el lugar. Pero como la iglesia no se dispone a juzgar, sigue y sigue la persona, porque no podemos juzgar. Esta es la primera porción. Y luego cuando Jesús dice, versículos 41 al 42, ¿por qué miras la pajita que está en el ojo de tu hermano y no miras la gran viga de 2 metros que anda en tu ojo? Algo humanamente imposible, pero Jesús está haciendo una exageración para que se entienda la ilustración. Y luego dicen, entonces la persona que va a juzgar en la iglesia tiene que ser limpio, sin pecado. Claro, hay que tener una integridad cristiana que produce el evangelio y la salvación. Pero dice la palabra de Dios, ¿habrá alguien limpio delante de los ojos del Señor? ¿Habrá hombre nacido de mujer que sea limpio y puro delante de Dios? No lo hay. Entonces, tenemos estas dos enseñanzas y son como que vas caminando tu cristianismo y son 2 golpes que te van dando. No juzgues, solo los limpios pueden juzgar. No juzgues, solo los limpios pueden juzgar. Y vas moreteado en tu caminar cristiano. Ni uno ni lo otro. Jesucristo lo que enseña es que el discipulado auténtico se separa del prejuicio condenatorio e imparte un juicio con un corazón consciente de su propia maldad, que es lo que decía Gálatas. ¿Cómo juzgar? Sé consciente de tu propia maldad antes de emitir un juicio a tu hermano. Esto es lo que Cristo está explicando. No juzguen de esta manera
Porque ustedes tienen que sacar una viga, tienen que sacar una motita pequeña en el ojo de tu hermano. Entonces, tienes que sacar esa viga grande. Después vamos a explicar, hermano. No es lo que pensábamos. La viga grande no es lo que pensábamos. Porque, ¿qué decimos? Es que es un pecado que es más grande que el que voy a juzgar en mi hermano, y el de mi hermano es algo pequeño. No, no habla de eso. Habla de algo, vas a ver. Pero Jesús dice que este es el discipulado auténtico, es consciente de su propio corazón, de su propia maldad, consciente de la santidad de Dios, pero también es consciente de la misericordia de Dios, que Dios se apiada. Dice Ezequiel, yo no quiero la muerte del impío, yo quiero que viva. Entonces tiene como propósito restaurar a su hermano. No es condenar, no es acribillar, es restaurar a su hermano. Entonces, ¿ves qué poco sano es para tu cristianismo, tu crecimiento en la fe, pensar de que no se puede juzgar o pensar de que, ¿quién soy yo para juzgar? Yo te diría, ¿eres o no eres un creyente? Porque dice la palabra del Señor, no digan quién subirá al cielo y nos traerá la palabra del Señor, porque la palabra del Señor está en su boca y en su corazón. Amén. Y dice, cuando Dios instituye al pueblo de Israel en el monte Sinaí, Éxodo 19, dice que los va a hacer un real sacerdocio, una nación santa para discipular al resto de naciones, y ellos tenían que discipular y juzgar. Esto es idolatría, este es el Dios vivo. Y así iban a traer juicio, y después, si no se sometían al Dios verdadero, venía la disciplina y el juicio del Señor. Amén. Entonces, esto era lo que debían de hacer los israelitas y es lo que debe de hacer la iglesia. Vimos también en las cartas del apóstol Pablo que la iglesia es llamada a juzgar al mundo, incluso juzgar a los ángeles. Porque dice el apóstol Pablo, si viniese uno de nosotros, o incluso un ángel con un evangelio diferente, no le creas. Entonces, lo que quiere decir que el apóstata Joseph Smith, que se le apareció un ángel Moroni, creo que es el fundador de los mormones, sí. Él dice, se me apareció un ángel y me enseñó un evangelio diferente. Él creyó la mentira, no juzgar, vino un ángel. Pero ¿qué dice la Biblia? Incluso Satanás se disfraza de ángel de luz para engañar, si es posible, aún a los escogidos. Entonces, hermano, él no juzgó y él dijo, un ángel de Dios, y empezó a crear un evangelio que era basado en las buenas obras del hombre y quitaba la gloria de Dios de ese evangelio. Entonces creyó un evangelio diferente en vez de juzgar a ese ángel y decir lo que decía Martín Lutero, si no es conforme a la palabra de Dios, esto no tiene sentido, esto lo voy a rechazar. Entonces, hermanos, ¿cuántas veces ángeles de luz se disfrazaron para que Martín Lutero se creyera condenado? Pero venía el evangelio y lo levantaba, lo restituía. ¿Cuántas veces ha venido un ángel que se disfraza como ángel de luz a tu vida, un mensajero, y te está haciendo sentir culpable cuando deberías sentirte perdonado, o sentirte inocente cuando deberías de venir en arrepentimiento delante del trono de la gracia? Satanás hace eso. Tranquilo, no te preocupes. Hay pecados peores. Y te está sobando para que no vaya al trono de la gracia. Eso es vestirse como un ángel de luz. Y tú crees que es tu conciencia, que es la palabra de Dios. Y Satanás también hace algo. Una vez que sientes la necesidad de venir al trono de la gracia, ni vayas, te dice. Seguro que Dios no te perdona esta. Entonces tenemos que juzgar incluso a los ángeles, al mundo, a la iglesia, a los ángeles, pero con el propósito de la gloria de Dios y la bendición para el ser humano. Entonces, dice el versículo 39, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Yo diría que sí, pero de manera limitada. Si hay una persona que no conoce Managua y no sabe dónde queda, por lo menos la primera vez yo no sabía dónde estaba Metrocentro y dónde estaba el kilómetro 5 carretera Masaya, cuando vine a la universidad. Y hay un ciego que se camina desde la rotonda Rubén Darío hasta el kilómetro 6 carretera Masaya, hasta la Centroamérica con su bastón. Una persona le puede preguntar, Señor, ¿para dónde puedo caminar para llegar a pie a la Centroamérica? Yo te llevo, le dice. Y el ciego va con su bastón y lo va a lograr llevar. Va a pasar la franja, va a pasar los semáforos. Espérate, hay un manhole, dice, porque él va con el tacto, con el olfato y con su oído, él va guiando a esta persona que no conoce la ciudad, que no conoce la capital. Pero si este mismo ciego que tiene sus sentidos de el oído, el olfato y el tacto desarrollado, lo llevas
a una montaña de Jinotega, de Matagalpa, o a la isla de Ometepe, y le pedís que te guíe, va a decir, hermanito, no puedo, no sé dónde estamos, aquí me voy a caer, me voy a quebrar yo y te vas a quebrar vos, porque yo no puedo, con mis sentidos desarrollados, guiarte aquí. Yo te puedo guiar en un casco urbano, porque hay cunetas, aceras, semáforos, sonido de vehículos, y aquí solo escucho pájaros, escucho jaguares, escucho congos, no puedo guiarte aquí. Entonces, pregunta Jesús, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Podríamos decir, es una guianza limitada. Hermanos, los maestros que minimizan su propio pecado se vuelven guías ciegos. Los maestros que minimizan su propio pecado imparten un discipulado muerto, porque hasta cierto punto te pueden ayudar. ¿Acaso no has escuchado una persona que tú sabes que es un falso maestro? Un falso maestro. ¿Sabes lo que dijo el fundador de los Testigos de Jehová? Charles T. Russell. Dijo de que en 1900 tanto venía Cristo. Entonces vamos a hacer una gran mansión para que venga Abraham, Isaac y Jacob con Cristo en la mansión. Ah, no vino, hermano, es que es 1900, cambió la fecha. ¿Qué dice Deuteronomio? Si un profeta profetiza y la profecía no se cumple, es un falso maestro. Y después dijo lo siguiente, porque él tiene que morir, ¿verdad? Bueno, entonces ya que no ha venido, en lo que viene Cristo, nosotros vamos a ocupar la mansión que es para Abraham, Isaac y Jacob. Ah, qué conveniente. Entonces, hermanos, puedes ver aquí, falso maestro va a llevar a un discipulado muerto. Entonces, ¿cómo sabemos que es un maestro ciego? Porque no puede ver su propio pecado. Te va a decir lo mismo que dice el mundo, cree en ti. El mal está afuera, la solución está en ti. Pero ¿qué dice la Biblia? El mal está en ti, la solución está en los cielos. Entonces, el mal está en nosotros, la solución está fuera de nosotros, en Cristo Jesús. ¿Qué dice la sociedad? ¿Qué dice la psicología? ¿Qué dicen los falsos maestros? ¿Qué dicen las revistitas de los testigos de Jehová? Que la maldad está afuera, los demonios y el pecado de tu hermano, de tu amigo, pero en ti está la solución. Si sigues estos versículos, vas a encontrar la solución. Un falso maestro, maestro ciego, con un discipulado limitado, un discipulado muerto, un discipulado que es infructuoso, no va a producir fruto, a menos no mucho fruto, un discipulado perjudicial. ¿Qué quiere decir? Aparte que no puedes producir fruto, te va a lastimar, te va a hacer daño, va a herir tu corazón, porque vas a escuchar, estoy en enfermedad, ¿qué hago? Ore con fe. Ya oré y no me sano, seguro que anda en pecado. Una herida al corazón. Porque si tiene fe, Dios lo va a sanar. Seguro que no oró con fe y la persona se va herida, lastimada por un discipulado muerto. Y así con cada una de estas cosas. Quiero que vayamos ahí a Mateo 15, creo que lo tienen también en la presentación. Mateo 15, del 1 al 14, los discípulos de Jesús no se lavan las manos, y para los judíos lavarse las manos no es lo que significa para ti y para mí matar gérmenes y bacterias. Para ellos lavarse las manos significa que sus manos están limpias espiritualmente hablando. Eso les servía al pueblo judío para matar los microbios de las manos, pero los fariseos decían algo espiritual. Mateo 15, del 1 al 14. Pero mira lo que pasa del 10 en adelante. Después que Jesús dijo que del corazón humano vienen los malos pensamientos y los malos deseos. Jesús llama a la multitud, Mateo 15, versículo 10. Llamando junto a él a la multitud, Jesús les dijo, oigan y entiendan, no es lo que entra por la boca, o sea, un alimento sin lavarse, en la cultura judía, lávate las manos antes de comer, escucha la enseñanza, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. ¿Qué me contamina a mí? Lo que sale de mí. Eso me contamina. Ya Jesús ya explicó qué es lo que sale de nosotros. Mateo 15, del 1 en adelante, del 1 al 9. Ahora estamos en el versículo 12. Entonces, acercándose los discípulos, ustedes saben quiénes son, Pedro y los demás, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Pastor, creo que esa prédica es un tema muy duro que espanta a las visitas. Mi familiar no volvió a venir a la iglesia por esa prédica dura.
¿Qué dice Jesús? Es cierto, vamos a cambiar el mensaje, vamos a diluir el Evangelio. Versículo 13, pero él contestó, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. ¿Y qué dice? Vayan a buscarlo, pídanles perdón de mi parte. Déjenlos. Son ciegos, guías de ciegos. Ojo, estoy hablando de los fariseos. ¿Ok? Son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Amén. Ahí está hablando nuestro Señor Jesucristo, hermano. Entonces, puedes ver, el discipulado muerto siempre exalta los logros humanos y la autojusticia. Todos tienen que ser como este líder de la iglesia. Miren este cristiano todo lo que ha logrado y ustedes no han hecho nada. Esa comparación es satánica. Porque dice la Biblia, cada uno conforme a la gracia que le haya sido impartida por Dios, fortalezcanse en la gracia para que den frutos. Pero ¿qué pensamos nosotros? Bueno, tengo que hacer todo lo que están haciendo los demás para estar al nivel de los demás. Claro, la Biblia dice, sean imitadores de mí, dice el apóstol Pablo, así como yo de Cristo. ¿Cuál es el norte? ¿Cuál es la brújula? Cristo es la brújula. Entonces, hermanos, este discipulado muerto, aparte de que exalta los logros humanos y exalta la autojusticia humana, termina desechando la justicia de Cristo. Termina desechando el llamado y la ordenanza de la gran comisión. Hagan discípulos de Cristo. ¿Qué hacen los hombres, líderes cristianos del siglo XXI? Hacen discípulos de ellos mismos, seguidores de fulano de tal. Por eso es que el ministerio se llama Ministerio Fulanito de Tal, porque están haciendo discípulos de ellos y no discípulos de Cristo. ¿Ven? Entonces, tienes que ver esto, hermanos. También el discipulado muerto te aparta de la gran comisión de Cristo, te aparta de ser discípulo de Cristo. Entonces, cuando un hermano, una hermana se da cuenta que no está siendo debidamente alimentado en una iglesia, su trabajo es orar por esa iglesia y ver si Dios hace cambio en la iglesia. Después de un tiempo de estar orando y hablando con la cabeza, no chismeando con la oveja, sino hablando con la cabeza. Miren, me parece que esto no está en la Biblia. Y después de orar y decir lo que no está bien, Señor, es tu voluntad que yo salga a otro lugar, necesito ser discipulado. Mi alma tiene hambre de la palabra de Dios para equipararme con tu evangelio, Señor. Eso es la manera correcta de hacerlo. No salir en cuanto la iglesia miro que no está bien. Orar por esa iglesia, orar por la congregación, orar por ese líder. Esto no está bien. Hablar con los líderes, no hablar con la oveja, hablar con los líderes. ¿Quién es el primero que en vez de hablar con la cabeza, habló con la oveja? Satanás. En vez de hablar con la cabeza federal, habló con la mujer. Y eso es lo que hacen muchas personas. ¿Ya viste lo que hizo el líder? No, líder, usted hizo esto. Eso es lo mejor que puede hacer. Y si ves que no hay cambio, o sea, si fuera tu caso estar en otra iglesia, o puedes recomendar esto a alguien, orar por tu iglesia, hablar con los líderes, esperar un tiempo, y si no ha ocurrido nada después de un tiempo, sé paciente porque va a tomar mucho tiempo, puede ser 6 meses, 1 año o más tiempo, orar para ver si es la voluntad de Dios que salga, pero no puede seguir siendo guiado por un maestro ciego, porque solo te va a llevar de la rotonda de Rubén Darío allá por el Fárao Casino, capaz y te metes al Fárao. Sí, por seguir un maestro ciego. Entonces no es lo mejor. Necesitas un maestro que pueda ver. Quiero que vayamos a Romanos 2, 17 al 21 y quiero que veas, no está ahí en sus notas, y quiero que veas cómo el apóstol Pablo describe al liderazgo judío, algo de lo que él era parte, pero Jesús lo rescató. No es algo que Pablo esté juzgando, ustedes son así, yo nunca he sido esto. No, yo era así. Ahora mira Pablo conociendo de la perversión que había en su corazón, no olvidándose Pablo la perversión de su propio corazón, mira cómo habla en amor hacia estas personas judías que están dentro de la iglesia en Roma y que quieren seguir arrastrando a la gente al moralismo, a la tradición, al activismo, a los logros y a la autojusticia. Romanos 2, 17 al 21 dice así: pero si tú, que llevas el nombre de judío y te en vez de apoyarse en Cristo, ¿verdad?, que te glorías en Dios, nosotros tenemos al Dios vivo, al Dios verdadero. Muchos cristianos dicen eso. Nosotros tenemos al Dios verdadero. Y conoce su voluntad, nosotros conocemos la voluntad de Dios. Decían los judíos y decimos muchas veces los cristianos de manera arrogante, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos.
Está el mismo tema acá, ¿no? Guías de los ciegos. Esta gente ignorante no sabe, yo les voy a enseñar. Esa es la actitud que tenían estos maestros judíos. Luz para los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los falsos de madurez. Estos son inmaduros, yo soy maduro, dice. Que tienes en la ley expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Sabes qué, hermano? Hay una pregunta muy sencilla a veces. ¿Qué te enseñó la prédica? Y algunos cristianos lo único que saben decir es: me enseñó a aconsejar a los hermanitos del grupo pequeño. Nunca pueden decir: yo estaba así, creyendo esta tontería y Dios me enseñó esto. No, ellos son: yo te voy a aconsejar a vos, te voy a aconsejar a vos, te voy a decir esta verdad teológica, pero nunca saben hablar de su propio corazón. Estaba en este engaño y Dios me mostró esto. Entonces la pregunta es: ¿tú que enseñas a otros, te enseñas a ti mismo? Entonces la pregunta para cada uno de nosotros: ¿has recibido un discipulado muerto? Tal vez no hoy, tal vez hace unos meses, hace unos años. ¿Recibiste un discipulado muerto? ¿Sabes qué? Hace unos días me di cuenta de algo. Este es discipulado muerto. En mi casa siempre se decía, cuando alguien olvidaba o se equivocaba en algo, decía mi mamá, mi abuela o mi abuelo: para sabio solo Salomón. Ese es un discipulado muerto. Y es algo práctico. Para sabio solo Salomón. Y entonces yo hace poco le dije a mi esposa eso. Olvidé algo: para sabio solo Salomón. Y le digo: pero me dice ella algo de la sabiduría. Bueno, por eso podemos pedirle sabiduría. Digo: espérate, es cierto. Eso es algo que no está en la Biblia. Estuvo en mi casa, o sea, yo recibí amor de mi casa, a mí me criaron con mucho amor, pero hay un discipulado muerto por naturaleza en nosotros. Nosotros como padres también debemos de identificar qué cosas estamos enseñando a nuestros hijos que son discipulados muertos. Y le digo: es cierto, porque yo escuchaba en mi casa: para sabio solo Salomón, pero la Biblia dice en Santiago que el que sea falto de sabiduría, se la pida a Dios, y Dios con gusto se la va a dar y no se la negará, pero que la pida con fe. Dios no dice que para sabio solo Salomón. ¿Quién dice eso? Satanás. Tranquilo, no te preocupes, solo Salomón es sabio. Yo los quiero a todos ustedes torpes o necios. No quiero que vayan a buscar la sabiduría que Dios se la da gratis, no vayan ahí. Eso es algo perverso y malvado y es un discipulado muerto. Entonces, ¿has recibido discipulado muerto en tu casa, por tus padres, por algún tío, por algún abuelo, por alguna abuela? Es práctico, hermano, no es nada complejo. Es buscar algo tangible para todos nosotros. ¿Alguna vez estuviste en una iglesia y te enseñaron algo que no era? A mí me enseñaron algo que no era. Yo estuve en una iglesia pentecostal, llegó un pastor de México y dijo que a la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, y pidió, como que era un brujo, un chamán: apaguen estas luces, dejen esas, yo voy a orar, pasen los enfermos por la luz, y cuando mi sombra se proyecte en ustedes, ustedes se van a sanar. Y yo creí y yo pasé. Discipulado muerto. ¿Cuánto de ese discipulado muerto, como lo que me enseñaron en mi casa, con buenas intenciones, pero erradamente, todavía está en tu corazón y en mi corazón? ¿Has recibido discipulado muerto? Como padre, ¿hemos dado discipulado muerto a nuestros hijos? Yo puedo decirte varias cosas que le he hecho a mi hijo y yo: ¿sabes qué? Ayer te dije esto y no es cierto. Estaba equivocado porque Dios dice esto en su palabra. Perdóname por eso que te dije. No es así. Déjame explicarte de nuevo. Entonces tengo que batallar porque a veces me cuesta explicarle a él. Es un niño de 9 años, pero Dios le ha dado mucha sabiduría, mucha inteligencia, y a veces Dios me ayuda. Pero eso, o sea, como padres, a veces, aún padres piadosos, padres cristianos, el esposo piadoso, la esposa piadosa, mamá cristiana, están aplicando en parte un discipulado muerto. Y a veces es necesario decir: ¿sabes qué? Eso no es cierto. Yo te dije ayer esto, pero no es así. La Biblia dice esto. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza en Cristo. Amén. En Él somos justificados para hacer un cristianismo con un testimonio cada vez más y más fuerte y fortalecido en el Señor. Ahora quiero que mire algo en el versículo 40. Un discípulo no está por encima de su maestro. Una vez dijo un filósofo griego llamado Aristóteles: el buen alumno supera a su maestro. Es cierto. Los buenos estudiantes en universidades pueden llegar a ser más brillantes que su maestro. Un buen estudiante de cualquier carrera, de derecho, de informática,
llega a sobresalir del grupo, del resto de alumnos, y puede llegar a ser mejor que los maestros que le impartieron conocimiento y lograr hacer más proezas dentro de Nicaragua en su gremio de las que han hecho los maestros que le dan clase. Así que Aristóteles tenía razón en la parte del día a día, ¿cómo llamaría esto? En la parte fuera, en lo que es meramente natural. Es cierto, un buen alumno puede superar al maestro. Puede ocurrir que una persona que quiere aprender pintura o música o quiere aprender grabar de manera profesional videos y tomar fotos, puede superar a su maestro. En la música, en la pintura, en la videograbación, en la toma de fotos, puede superar a su maestro. Y eso quiere decir que un buen alumno. Así que Aristóteles tenía razón. Pero en el reino de Dios está todo de cabeza. Y Jesús dice, un alumno nunca puede superar a su maestro. Y aquí decimos nosotros, todos románticos, es cierto, nunca superaré a Jesús. No, no está hablando de eso. Que si tu maestro es ciego, no puedes ver más que tu maestro ciego. Si tu maestro solo puede llevarte de la rotonda Rubén Darío hasta el Faraos Casino, hasta ahí llegaste. Eso es lo que está diciendo Jesús. Por eso es que a veces uno tiene que orar para ver si necesita un nuevo maestro que pueda ver más allá de lo que está viendo mi maestro actual. A veces nosotros, como maestros dentro de la iglesia, somos el tope de la iglesia. Y la iglesia no puede crecer más porque yo no puedo tener una visión más espiritual de lo que la iglesia requiere. Entonces yo como maestro tengo que decirle, Señor, soy ciego, necesito tus ojos, necesito la mente de Cristo. Necesito dejar de pensar de esta manera para pensar con la mente de Cristo, Señor. Limpia mi mente, limpia mis ojos, limpia mis palabras. Ayúdame a razonar de una manera que sea de bendición para la iglesia. No quiero ser el primer obstáculo que tenga la congregación. Eso es una petición válida. Por eso Jesús dice, un discípulo no está por encima de su maestro. ¿Qué quiere decir? Que el discípulo puede ser menor que su maestro o igual que su maestro, pero nunca superior a su maestro. En el reino de Dios nunca va a ocurrir eso. ¿Amén? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque si actualmente colecciona en tu corazón, en tu memoria, maestros cristianos que tú sabes que tienen muchos errores y dices, es que él predica muchas cosas malas, pero entre esas cosas malas dice cosas bonitas del Evangelio, de la salvación, de la santidad. Entonces por eso lo sigo escuchando. Eso es como que yo te diga, vamos a comer después del servicio y te lleve a un basurero y te diga, mira, aquí hay 2 combos del McDonald's sin abrir y los sacamos de la basura y te lo doy. Así es cuando escuchamos a maestros que hablan mucha basura, pero tienen cierto grado de verdad. Es como que tú y yo vayamos a comer de un basurero. Algo que está, mira, pero está selladito, está empacadito. Es un paquete de salchichas sellado y vence hasta dentro de un mes. Saquémoslo y vamos a asarlo a la casa. Dice, ¿qué le pasa, pastor? ¿Acaso que soy un cerdo que me va a dar de comer de la basura? Ah, pero bien que escuchamos falsos maestros porque dicen un pedacito de la verdad del Evangelio y sabemos que dicen un montón de basura y lo seguimos escuchando. Pero no me aceptarías la invitación a un basurero. Creo que es una buena reflexión para nosotros. Punto número 1, identifica en tu pasado algún discipulado muerto que hayas recibido. Ahí hay espacio en el boletín para que lo apuntes, porque si en algún momento alguien te pregunta, ¿qué te enseñó Dios con su palabra? Ahí vas a tener anotado, ¿qué te enseñó Dios en su palabra? Identifica algún discipulado muerto en tu pasado y cómo este discipulado muerto te ha afectado hasta el día de hoy. ¿Cómo me ha afectado esto? Bueno, digo que para sabio solo Salomón, en vez de pedirle a Dios que me haga más sabio cuando estemos saliendo a ser mandados a la calle. Póstrate ante Cristo y renuncia a este discipulado muerto. Amén. ¿Sabes qué? Mi abuelo fue mi figura paterna, hasta el día de hoy es mi figura paterna, aunque ya no esté aquí conmigo, y yo recibí mucho amor de él. A los 5 años, él iba en un bus al mar, a la Casares y a la Boquita, y él le decía a mi mamá que me iba a llevar. Y siempre me llevaba ahí con él, pero cuando yo hacía algo malo me corregía, y a veces se le pasaba la mano. Entonces, como yo recibí de él tanto amor, tanto afecto, tanto cariño, pensé que estaba bien su manera de corregir,
Pero con mis hijos y el Evangelio, Dios me ha enseñado que muchas cosas que yo tomé como verdad, que recibí de mi abuelo, estaban correctas, pero en la palabra de Dios miro que no está bien. Y he tenido que decirle, hijo, eso que te dije, hija, eso que te dije, no estuvo bien. Para mí es una realidad porque la recibí de mi abuelo, que fue un hombre que me amó muchísimo. Pero recuerda que los seres humanos tenemos limitantes. Tenemos errores y aparte que tenemos errores, tenemos pecado. Hay una condición caída en nosotros. Por mucho que amemos a las personas, va a haber algo que está mal en nosotros. Y no podemos tomar como verdad todo lo que se nos ha instruido, sino esto que yo recibí de esta persona que tanto me amó, que tanto se ha preocupado por mí, ¿esto está en la Biblia o no? ¿Sabes qué? Esto que te dice no está bien delante de Dios. Porque yo podría decir, funcionó conmigo, porque no me quedé vago. Si no me quedé vago es por la gracia de Dios. Amén. ¿Funcionó conmigo? Sí, pero si yo estoy repitiendo lo que funcionó conmigo, ¿en qué estoy creyendo? En los caminos del hombre. ¿Y qué me va a decir Dios? Ah, sí que estás confiando en los caminos del hombre de los que te rescaté. Ahora, cuando discipliné a tu hijo o a tu hija con los caminos del hombre, no te va a funcionar. ¿Por qué? Porque quiero que venga a los caminos de Cristo, donde está la verdad y el amor. Y estas van caminando juntas de la mano. Amén. Entonces piensa en eso. ¿Estás dispuesto a renunciar a ese discipulado muerto? O dice, a mí me funcionó. ¿Qué vas a decir? Ahora quiero que mire esta advertencia que a nosotros nos pareciera como algo esperanzador. Y puede ir, aquí está la siguiente, está incompleta, pero porque está solo una parte del versículo. Pero si va a Lucas 6, versículo 40, y lo leemos completo, dice así, un discípulo no está por encima de su maestro, pero todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Y tú dices, bueno, aquí hay una esperanza de que si yo me preparo bien en mi cristianismo voy a llegar a ser como Cristo. No necesariamente está hablando de eso, al menos no en la primera lectura, porque Jesús está hablando de guía ciego. Si tú te preparas bien y eres diligente en seguir a un maestro ciego, vas a ser como tu maestro. ¿Cómo? Un ciego. Por eso Jesús dice, guía ciego guiando a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces, en primera instancia, este pasaje es una advertencia para que yo me desprenda y suelte y renuncie a los maestros ciegos y me aferre al discipulado de Cristo, a un discipulado auténtico. Porque ¿cuántas veces viste un pastor que se paraba al frente a hablar del pecado de la iglesia y nunca de su propio pecado? ¿Por qué? Porque él era un hombre ideal. Y cuando vas a la iglesia, ¿qué es lo que quieres hacer? Hablar del pecado de los demás y nunca de tu propio pecado. Porque llevo tantos años, 2 décadas, 40 años, 60 años, hablando del pecado de los demás y nunca de mi pecado. ¿Por qué lo voy a hacer ahora? Está aferrado a ese discipulado que no es cristocéntrico, sino antropocéntrico, centrado en el hombre, los logros del hombre. Mira qué piadoso que puedo ser, mira qué inmaduro que es el resto de la iglesia. Tengo mucho que enseñar. Y dice Pablo, ¿te lo enseñas a ti mismo? ¿Has visto tu propio corazón, tu propia maldad? No, es que yo no sé por qué esos cristianos luchan tanto. Yo tuve buenos maestros que me enseñaron a no andar cayendo cuando viene la crítica. ¿En serio? Y todos los consejos que Jesús da. Y dice, en el mundo tendrán aflicción. No se turbe vuestro corazón. Crean en Dios y crean también en mí. ¿Por qué? Porque Jesús está alentando a sus discípulos, porque cuando venga la crítica del mundo, sus discípulos se van a conturbar, se van a estremecer. Y hay personas que dicen, ¿cómo es posible que cuando escuchan críticas, que cuando escuchan que el mundo los rechaza, esos cristianos se ponen a llorar? ¿Y qué les importa a ellos lo que digan? Hermanos, hermanas, hay una carta entera de la Biblia para aquellos cristianos que quieren renunciar a su fe en Cristo porque sienten la opresión y la oposición social. La carta a los hebreos es a judíos que vinieron a la fe cristiana, pero que ahora el judaísmo lo está atacando por creer en Cristo y ellos dicen, me salgo del cristianismo. Y dice el autor de Hebreo, no lo hagan, no sucumban ante la presión social, permanezcan firmes en Cristo, porque la tendencia de estos discípulos de Cristo era renunciar al cristianismo por la presión social. ¿Cuántas veces te ha pasado eso? Que quieres renunciar a una parte de ti que es cristiana porque hay una presión externa. Y cuando le dices a un hermano, dice que vos sos un débil, vos sos un inmaduro, vos no sos espiritual. Y hay una carta entera para que un grupo de cristianos en una iglesia no se vayan de la iglesia. ¿Qué te tiene que decir? Hermano, allá
haya esperanza en el Evangelio de Dios, haya esperanza en la carta de Hebreos. Cuando estás luchando por el ataque del mundo, aquí en Hebreos tenés esperanza, porque estos cristianos, al igual que vos, querían renunciar a su fe. Y de paso compartís alguna ocasión donde vos mismo quisiste renunciar, pero que no seas tú el Evangelio de Cristo, sino primero el Evangelio de Cristo y después que el Evangelio de Cristo ha hecho en tu propia vida. ¿Cómo te estás preparando? Como ese maestro ciego que tira 3/4 de basura y 1/4 de comida verdadera. Yo te podría enumerar muchas verdades que han dicho falsos maestros en la televisión cristiana. Pero ¿sabes por qué los falsos maestros dicen verdades? Porque si no, no te comes ese sándwich. Agarran 2 panes de verdad y le meten ahí la mentira para que muerda el pan. Y vas a decir, ve, este pan es la verdad de Cristo. Jesucristo es el pan de vida, muerde este pan y te tragas la basura que va en medio de las 2 tapas de pan. Si ellos no dicen la verdad, la iglesia cristiana no se comería su falsa enseñanza. Tienen que disfrazarla de verdad para que la iglesia quiera comer. ¿Cómo te estás preparando? Debes de prepararte para ser como el unigénito Hijo del Padre, como Jesucristo. Entonces es necesario, no te estoy diciendo que te aferres a los líderes de esta iglesia, te estoy diciendo que te desprendas de todo falso maestro que está en tu mente. Algo que te dijo tu tía, tu abuelita, tu mamá, un amigo, un papá, un jefe, un pastor te echó flores, te echó un cumplido para seguirte ordeñando y trasquilando y te creíste esa mentira. Renuncia a eso y aférrate al discipulado de Cristo. Punto número 2, identifica las enseñanzas de Cristo que ya conoces pero que aún no vives. Esas cosas de Cristo que yo ya conozco pero no estoy viviendo. Tengo que identificarlas. ¿Cuáles son? ¿Qué enseñanzas de Cristo yo no estoy siguiendo? Es necesario que las anotemos en lo interno de nuestro corazón para poder apuntarlas en un papel. Ora y pídele a Dios en oración, Señor, ¿qué cosas de las enseñanzas de Cristo yo conozco y no vivo? Y luego trae a Cristo todo pensamiento que te impide vivir el discipulado auténtico. ¿Sabes qué? Tenemos que tener cuidado hasta de lo que pensamos. Dice, ahí lo tienen, 2 Corintios 10:5, destruyendo las especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Sí, hermano, escuchaste bien. Todos nuestros pensamientos tienen que ser cautivos a la obediencia de Cristo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hizo Jesús en el monte de los olivos? Cuando Él estaba aquí orando, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no sea tu voluntad, sino la mía. Cuando Cristo en su presencia, pudo ver la copa de la ira de Dios que Él estaba a punto de tomarse, Él no quería eso porque Él solo quería el amor del Padre, no el rechazo del Padre. Y Él estaba batallando en sus mentes, pero en el monte de los olivos, Él lleva cautivo este mal pensamiento y lo lleva cautivo para obedecer al Padre. Cuando tú y yo tengamos malos pensamientos, tenemos que llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. No puedo estar pensando esto. Si mi cuerpo ya se quiere quejar por la vida que llevo, no puedo darle rienda suelta a este pensamiento, porque después me voy a llenar de amargura. Esa podría ser una enseñanza de Cristo. Si no me equivoco, es Juan 6:36. No murmuréis entre vosotros. Dice la Nueva Traducción Viviente, más claro imposible, dejen de quejarse. Ese es un mandato de Cristo. Si te estás quejando, has leído su enseñanza, has escuchado su enseñanza y no la estás viviendo, porque te quejas. Entonces, Señor, quiero llevar cautivo todos esos pensamientos que me hacen llegar a la queja. Cuando me estoy quejando de que mis hijos se volvieron a enfermar, cuando me estoy quejando de las injusticias que vivo en mis trabajos, ayúdame, Señor. Quiero dejar de quejarme, quiero llevar cautivo todo mal pensamiento a la obediencia de Cristo. Y luego Jesús dice en el 41, ¿y por qué miras la mota
y no te das cuenta de tu propia viga? Jesús se indigna cuando alguien, un discípulo de él, se escandaliza por el pecado ajeno. O sea, piensa bien, la lucha diaria. Si yo cometo un pecado, bueno, Dios es fiel y justo para perdonarme. Pero si alguien más comete un pecado, ¿cómo es posible que esa persona haga eso? Quiero ponerte un ejemplo, rápido. Después explicar la mota. Hay dos hombres que son ávaros, son incrédulos, y están pecando contra la santidad de Dios. Uno de ellos es tocado por la gracia de Dios, recibe un nuevo corazón y se arrepiente. ¿Ok? Uno ya está bajo el perdón de Dios, su avaricia es consumida y absorbida en la cruz de Cristo, y este otro hombre que no se arrepintió está destinado a la condenación eterna. ¿Ok? Siguen avaricia, siguen codicia, siguen robo y mentira. Este ya fue perdonado, el mismo pecado, fácil de identificar. Pero luego este como creyente, como cristiano perdonado, comete un pecado de murmuración contra Dios, como el pueblo de Israel. ¿Por qué siempre la misma comida, siempre la misma provisión de Dios? ¿Cuándo nos va a dar carne? ¿Cuándo nos va a dar aquí? Entonces esta persona está murmurando. Sí, es que usted sabe que no somos infalibles, fallamos, cometemos errores. Pero cuando se da cuenta que su amigo sigue en avaricia, ¡qué barbaridad! Esa avaricia de este hombre es condenable, porque piensa, yo la pude dejar y él no. Pero yo te pregunto, ¿cuál pecado es más serio delante de Dios? Yo te preguntaría, ¿qué te ofende más? ¿Cuando un familiar tuyo te hace una ofensa o cuando un desconocido en la calle te grita animal? Los que son tuyos. ¿Por qué? Porque son personas que están en mi regazo, en mi corazón. Entonces, ¿qué le ofende más a Dios? ¿Aquel hijo perdonado que está atentando contra su santidad o aquel incrédulo que va a condenación eterna? Y también, ¿sabes por qué le ofende? Porque este pecado de nosotros como creyentes está siendo contra la cruz de Cristo, contra la sangre que Cristo derramó. Y el pecado de la otra persona, lo único que recibe es el fuego de la ira de Dios. Estamos hablando de una persona condenada, ¿verdad? Entonces, eso te puede mostrar de que qué absurdo es que yo diga, mi pecado de murmuración, eso no pasa nada. El pecado de avaricia del otro, ese sí. Es incrédulo, incircunciso, sí. Eso es serio. Y Jesús dice, ¿por qué no ves tu pecado como viga? Porque tu pecado como creyente costó la sangre del Hijo de Dios. Y tu pecado es contra tu Padre. Y el otro incrédulo solo peca contra el Dios Creador. Tú estás pecando contra tu Creador y el que ahora es tu Padre. Estás hiriendo una relación con tu pecado. Estás contristando al Espíritu Santo. Creo que hay una gran diferencia. O incluso cuando nosotros decimos, este pecado leve de un cristiano maduro no es nada, pero este cristiano que está buscando contienda y es un verdadero creyente y es inmaduro en la fe, eso sí es serio, eso sí es serio. Pero ¿por qué si este ya recibió más gracia y al que se le da más, dice Jesús, se le exigirá más? Amén. Entonces, esto es lo que Jesús está diciendo, ¿por qué miras la mota y no miras tu propia viga? Muchas veces se malentiende y se dice, la persona quiere juzgar y tiene más pecado de aquel a que quiere juzgar. Jesús no se refiere a eso. Jesús está diciendo que cada uno de nosotros debe ver su propio pecado como una viga y el pecado de mi hermano como una mota. Aunque horizontalmente hablando, socialmente, el pecado de mi hermano es más serio que el mío, porque este tiene implicaciones en la sociedad, en su familia, y el mío no. Podríamos decir, bueno, el cristiano está luchando con el 10º mandamiento, no codiciarás los bienes de tu prójimo, pero el otro rompió el 6º mandamiento, robó los bienes del prójimo. Este es más serio. No, es que este ya es creyente, y siendo creyente está manchando la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, y el otro, un pagano incrédulo que aún no ha creído el Evangelio. Y aún así, si se arrepiente, puede alcanzar perdón en la cruz de Cristo. Amén. Lo serio es que un hijo atente contra su padre. Y ¿quieres ver un ejemplo de un creyente, un discípulo de Cristo en el Antiguo Testamento, viendo como poca cosa su propio pecado? Ahí tienes Éxodo 32, 21 al 24. Los israelitas miran que Moisés nunca bajó del monte. Tiene las 2 tablas de la ley. Abajo está Aarón y le piden que haga un becerro de oro. Y cuando Moisés confronta a Aarón, Aarón exalta, maximiza el pecado del pueblo y minimiza su propio pecado.
un verdadero creyente, un discípulo de Cristo, un hijo de Dios, pero que está minimizando en este momento por la presión. Tal vez dijo, la Moisés me va a excluir del campamento israelita. Por la presión social, él dice, pecado del pueblo grandote, pecado mío chiquito. Dice Éxodo 32, 21. Entonces Moisés dijo a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? ¿Cómo es el pecado de Aarón? Grande. Este texto es inspirado, hermano. Entonces dice Aarón a Moisés, refiriéndose a él como un tipo de señor, un jefe, no se encienda la ira de mi señor, respondió Aarón. Tú conoces al pueblo, que es propenso al mal. O sea, grande es el pecado del pueblo que me pidieron que le haga el becerro. Ahora mira la excusa de Aarón. Porque me dijeron, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos qué le haya acontecido a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Y le contesté, dice el versículo 24, el que tenga oro, que se lo quite. Y me lo dieron. Lo eché en el fuego y salió este becerro. Solito salió. Yo no lo laminé, no enchapé el becerro de madera. Yo eché así, ellos me la dieron, yo le eché y salió. Ve a un creyente minimizando. No, es que yo no, lo que pasa es que me provocan. Yo soy paciente hasta que me provocan, dice. Entonces no eres paciente. Aarón dice, el pecado del pueblo es horrible y el mío es chiquito. Yo solo lo eché, mi pecado fue echarlo porque el becerro salió solo. Sabemos que no es cierto, hermano. Entonces, hermanos, el Señor me ordena impartir un discipulado consciente de su gloria, consciente de mi propio pecado, mientras estoy deseando bendecir a los demás. De esa manera, tienes que ver el llamado, ¿cómo juzgar? Empieza siendo consciente de la santidad de Dios, de la gloria de Dios. ¿Cómo juzgar? Empieza siendo consciente de tu propio pecado. ¿Y para qué vas a juzgar? Porque quieres bendecir a tu hermano. No es que lo quieres destrozar en el suelo y que todos en la iglesia lo pateemos ahí en el suelo. Lo queremos levantar, porque eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Cuando nos vio en nuestras rebeliones, Cristo nos extendió la mano y nos levantó. Y se supone, mejor dicho, ya que somos seguidores de Cristo, tenemos que seguirlo a Él. Si Él levanta al pecador, ¿por qué nosotros lo vamos a destrozar? Claro que Él es muy contundente cuando se trata de un rebelde, un pecador impenitente, que nunca aprende. Jesús es contundente con el pecador impenitente. Pero aquel hermano que cae y viene al auxilio de Cristo va a encontrar una mano extendida que lo levanta y lo saca del muladar, del lodo donde ha caído. Entonces, hermanos, quiero que hagan algo. Ahí les salió una hojita en su boletín. Yo tenía una también. Gracias. Entonces, les voy a pedir que la pongan viendo hacia frente, la tinta hacia afuera, y traten con su mano derecha ponerla sobre su ojo, como un antifaz, sobre su ojo derecho, y traten de ver con su ojo izquierdo por el hoyito que está ahí. Ahora quiero que miren a los lados y atrás de ustedes, adelante de ustedes, miren a los otros hermanos. Van a ver que todos tienen una gran viga en su cara, en su rostro, y ustedes solo miran esto blanco de la hoja. Yo solo miro limpieza, algo pulcro, blanco, santo, y en el otro miro una enorme viga de madera. Pueden ver a sus hermanos, los que acaban de saludar y decirle, es un privilegio estar en la casa de nuestro Dios. Pueden verlo. Ok, entonces es imposible que veamos la viga que tenemos en nuestro rostro. Puedo ver la viga de mi esposa, pero no puedo ver mi viga. ¿Ok? Puedo ver la viga de mis hijos, pero no la mía. Puedo ver la viga de mis hermanos en la iglesia y no mi propia viga. No puedo ver mi pecado como una viga. Voy a soltarlo, sigo teniendo la viga, ¿vieron? Solo es por la ilustración, perdón, no tengo 3 manos. Ahora quiero que traten de verse por acá. Yo voy a tratar de inclinar. Traten de ver hasta que están en un espejo. Perdón si la inclinación no va para todos. Pueden hacer esto en casa.
Así aprende nuestra conciencia. Hasta que están frente a un espejo, logran ver su propia viga. Esto es lo que dice Santiago 1, 22 en adelante. Dice que el hombre natural es como aquel hombre que va hacia la palabra de Dios, se mira en un espejo y sale y olvida su rostro. Pero el hombre espiritual viene a la palabra de Dios, se mira en la palabra de Dios como un espejo y no olvida cómo es. Amén. Eso debe de ser tú, no olvidar del lodo donde Dios te sacó, no olvidar de dónde has salido. Ahora, siguiente, por favor. Siempre, siempre, sin importar cuál sea mi pecado y las implicaciones que tenga, mi pecado yo lo debo ver grandote, grande, inmenso, y el pecado de mi hermano o del pecador no arrepentido, chiquito. Miren, los puritanos decían que no hay pecado grande ni chiquito porque todos son contra la santidad de Dios. Eso es cierto, pero a veces queremos hacer un escándalo por la mota de mi hermano y la viga, no pasa nada, no te preocupes por esa viga, es decorativa, decimos. No, hermano, el pecado de mi hermano lo tengo que ver pequeño y el pecado mío grande, y de esa manera ya estás listo para traer un juicio restaurador sobre tu hermano. Por eso dice Jesús ahí abajo, la mota está en el ojo de tu hermano y la viga está en tu propio ojo. Siempre, hermano. No está hablando lo que se dice muchas veces, es que hay personas con tales y tales pecados que quieren juzgar al que solo tiene un pecado. No. Todo momento, todo cristiano que siente el peso de juzgar, tiene que ver su pecado como una viga y el pecado de aquel que va a juzgar como una mota. Y de esa manera es probable que la otra persona no juzgue condenando ese juicio. Yo rechazo esa palabra para mi vida, sino que abra su corazón. Hombre, tenés razón lo que me decís. Y miras cómo la persona está siendo ministrada por la gracia de Dios, porque tú estás consciente de tu propia maldad. Pero qué triste es que solo tengo consejos para dar en el grupo pequeño y nunca hablar de mi propia condición de pecador. Nunca Dios me enseña nada, solo me enseña cómo enseñar a otros. Cada prédica yo me refino más como maestro, pero no puedo ver mi propia maldad. ¿Por qué? Porque solo miro lo blanco que está ante mis ojos y no me he visto ante el espejo de la palabra de Dios para ver mi rostro como Dios me mira. ¿Y sabes qué? Dios miró mi perversión y tu perversión. Aun cuando la vio, estuvo dispuesto a dar a su Hijo en la cruz para morir por nuestros pecados. Y nosotros nos da miedo que el otro pecador me va a juzgar. ¿Qué importa si el Dios del cielo ya te perdonó o no te ha perdonado el cielo? Punto número 3. Cuando veo mi pecado como algo pequeño y poco perjudicial, me expongo a una ceguera que me llenará de autoconfianza. Cuando veo mi pecado como algo pequeño, me voy a volver confiado. ¿Quién se volvió confiado? Perdón, hermanos, vamos a agilizar un poco. Sansón. Ahí tienes la cita, la puedes leer después. Bueno, aquí la pueden proyectar. En Jueces 16, 20, 21, todos acusamos al joven Sansón calenturiento que andaba detrás de Dalila y no vemos que es una enseñanza para nosotros los cristianos. Mira lo que le pasa a Sansón. Sansón, de manera general, sin hablar de su pecado, que estuvo mal, su pecado, de desear a las paganas, las incrédulas, eso estuvo mal, pero el punto es este, mira el patrón. Sansón dijo en el versículo 20, saldré de esta como las otras veces y me escaparé. Él ya había reventado todo, ya se había desprendido y siempre salía. Y a veces el cristiano dice, no pasa nada, yo puedo con esta tentación, siempre salgo ileso. Saldré de esta, pero dice el 21. Dice, pero no sabía que ese día, diría yo, el Señor se había apartado de él. Dice el 21, los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos. Su autoconfianza lo llevó a la ceguera. Cuando yo leo esto, no es Sansón, qué bárbaro, es la fiebre de los jóvenes. Dice, huye de las pasiones juveniles. Son las pasiones, no, aquí hay una enseñanza para el cristiano joven y el cristiano viejo. Sansón se confió y pensó que siempre iba a escapar igual, pero un día no le pasó, no lo pudo hacer. ¿Qué quiere decir? Le sacaron los ojos. Si yo me sigo confiando, voy a quedar en ceguera. Esta es la enseñanza de la palabra de Dios para mi propia vida y tú también debes de aplicarla a tu propia vida, a tu propio corazón. Entonces, hermanos, dice Jesús, consternado, indignado, ¿cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la motita, la paja que está en tu ojo? ¿Cómo puedes decir eso?
Jesús está condenando un corazón descuidado que ahí anda, quiero sacar la mota a todos los de la iglesia. ¿Cómo puedes pretender sacar la mota de tu hermano? Jesús está juzgando y corrigiendo a esos discípulos que quieren sacar la mota y no ven su propia viga. No quieren juzgarse a sí mismos. Hay un texto, no lo tienes ahí, pero anota la cita, 1 Corintios 11:31, dice que el que se juzga a sí mismo no será juzgado por Dios. Lo contrario, si yo no me juzgo a mí mismo, Dios me va a juzgar. El primer que tiene que decir que yo soy pecador, soy yo. ¿Qué dijo Isaías? ¡Ay de mí, soy hombre pecador! ¿Qué dice el apóstol Pablo? Romanos 7:24, miserable de mí pecador. Cuando el hombre y la mujer se juzgan a sí mismos, Dios no los juzga. Porque Dios, ¿qué dice Dios? Jeremías 3:13, simplemente reconoce tu maldad que te has rebelado contra el Señor tu Dios. Solo eso tienes que hacer. ¿Pero qué decimos los cristianos? No, yo no puedo reconocer mi maldad en el grupo pequeño. Yo estoy para ser maestro de los indoctos, de los ignorantes cristianos. Qué bonito es ver cuando los cristianos se enseñan mutuamente, se disipulan, pero también comparten sus luchas, así como Jesús. Mi alma está triste hasta la muerte. Pero cuando decimos un hermanito luchando con depresión, ¿qué es eso? Jesús lo hizo. No con depresión. Jesús estaba triste y hasta la muerte y le salían gotas, un sudor como sangre, y dicen los médicos que eso es el estrés máximo del ser humano, que el sudor se empieza a mezclar con un líquido que viene de la sangre y es un estrés máximo. Jesús soportó ese estrés máximo por pensar en el juicio venidero que Él iba a cargar en la cruz. ¿Y tú te enojas cuando un hermano está luchando con alguna tristeza? ¿Qué dice la palabra de Dios? Al tímido, aliéntalo. Y al perezoso, exhórtalo. ¿Qué hacemos nosotros? Al tímido y al perezoso, a los dos le damos garrotazo. ¿Y qué dice después? Al tímido, aliéntalo, al perezoso, exhórtalo, pero con paciencia. ¿Qué hacemos nosotros? Sin paciencia. La hipocresía religiosa ridiculiza al evangelio y entorpece al discípulo. Por eso debe ser erradicada para impartir un discipulado auténtico. Jesús dice, hipócrita, o sea, son discípulos de Cristo. Ahí está Pedro, Juan, Santiago, esos que querían que cayera fuego del cielo para consumir a los que rechazaron venir a la prédica de Jesús. Señor, hoy los hermanos no vinieron a la oración, oramos para que caiga fuego y los consuma. Hoy no vinieron a la escuela dominical, oramos para que caiga fuego del cielo y los consuma. Hoy no vino a la prédica la fulana, el fulano, oramos para que venga fuego del cielo y los consuma. Jesús se indigna ante esa actitud. No es esa la manera, mejor escríbele a la persona, llámala a la persona y alienta a hacer eso que sabe que necesita hacer. Saca primero la viga de tu ojo y verás bien para sacar la mota del ojo de tu hermano. Entonces, hermanos, hay una imagen ahí que quiero que pongan. Esto ha de haber causado carcajadas. Ellos no tuvieron la foto que nosotros vamos a tener. Es doloroso. Pero esto, cuando Jesús dijo que los fariseos tenían una gran viga de madera y el publicano y la prostituta tenían una mota en el ojo, la gente se había burlado de los fariseos. Jesús tenía un humor a veces pesado. Entonces Él dice que está ahí con la viga grande y queriendo sacarle la motita. Sácate la viga, no vas a ver. Le vas a sacar el ojo más bien con el dedo. Miren qué doloroso que se mira eso. Esa era la manera de que los fariseos querían ministrar al pueblo de Dios. Y muchas veces yo trato de ser así. Con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos en la iglesia. ¿Crees que está bien hacer así esto? Creo que debemos de arrepentirnos, ¿no? Dejar de ser así. Pero quiero que mires también el humor de Cristo, y por eso es que digo que Jesús no predicaba de una manera afeminada. Jesús era bien robusto en su predicación. Él daba ejemplos así. Y la gente entendía y se quedaba grabada la imagen para no ser así. Como una persona que tiene una gran viga y quiero sacar el pecado del otro y la viga no me deja ni verle la cara al hermano. Entonces, a este punto pudiéramos pensar, ¿quién soy yo para juzgar? Pero no se trata de eso. Se trata de que gracias al sacrificio de Cristo hemos sido capacitados para aportar su gloria, siendo profundamente conscientes de nuestra propia maldad. Y una vez que somos conscientes de nuestra propia maldad, podemos guiar a los demás para que se vean a sí mismos de manera honesta
ante la santidad de Dios y de esta manera que puedan ver honestamente y esperanzadoramente a Cristo, con esperanza. Miro honestamente mi pecado, pero puedo ver con esperanza a Cristo. Eso enseñamos cuando veo mi pecado como viga y el pecado que estoy ministrando como una mota. Cristo odia la autoindulgencia. Ese es terrible. El mío no, cosita sencillita, no. El tuyo es cosa seria. Cristo odia cuando yo soy autoindulgente. Tú eres autoindulgente, Cristo odia eso, pero también nos ordena a que impartamos un buen juicio desde adentro. Limpia primero lo de adentro del vaso y luego lo de afuera del vaso. Entonces esto en mi propia vida, mi corazón y después mi manera de vivir, desde adentro hacia afuera. Y entonces en la iglesia, desde mi vaso hacia el vaso de los demás. Entonces, cuando yo me dispongo a limpiar el vaso de ustedes y no vengo al Señor a limpiar mi propio corazón, como pastor, le estoy fallando a Jesucristo. Entonces, mira, hermanos, ya la aplicación es corta, es un pasaje nada más. Mira lo que dice la palabra de Dios. Ahí les va a quedar el texto de Santiago para leer en casa. 1 Timoteo 1:15. Esto no fue escrito para Timoteo, ni es algo que Pablo se decía a sí mismo. Es algo escrito para todo discípulo de Cristo. Escucha bien. Palabra fiel y digna de ser aceptado por todos. Esta palabra tiene que ser aceptada por todos los cristianos, por todos los creyentes de Jesucristo, por todos los discípulos de Cristo. Entonces, cada uno de nosotros, cuando lee la carta de Timoteo, tiene que decirlo referente a nosotros mismos. Porque muchas veces decimos, esto decía Pablo de sí mismo. Esto debe ser aceptado por mí y que yo tengo que decirme esto a mí mismo. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primer pecador. Esta palabra es fiel y tiene que ser aceptada por cada uno de nosotros. No, mi esposo, mi esposa, mis hijos son el primero de todos los pecadores. Mi vecino, mi jefe malvado, no. Mi tío odioso, no. De todos los pecadores, yo soy el primero. Y aceptar la palabra de Dios. Y la aplicación no es nada más y nada menos que el mismo texto. Yo debo aceptar que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores y reconocer que yo soy el primero de todos esos pecadores. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, no sabemos decir esto con profunda certeza y convicción porque nos da miedo que nos condene, Señor. Nos parece que si decimos algo así, estamos descalificándonos como cristianos, Señor. Y eso es lo que creían los fariseos. Si decían que ellos eran pecadores, se sentían que se calificaban como hijos de Abraham. Y ellos decían, nuestro padre Abraham. Y Jesús les dice, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Ayúdanos, Señor, a entender que cuando reconocemos cada uno de nosotros que somos el primer el pecador, que tiene que estar ahí en la fila, esperando que Cristo reparta salvación en la cruz del Calvario, es porque somos los que más necesitamos el perdón de Cristo, Señor. Quiero tener yo esa visión de mi propia vida antes de tenerla sobre mi familia o sobre esta iglesia, sobre cada oveja, sobre cada pecador que no se ha arrepentido, Señor. Quiero tenerla primero de mí mismo, Señor. De todos los que estamos acá, el primero que necesita salvación soy yo, porque soy el primero de todos los pecadores, Señor. Y que cada oveja de esta iglesia, que cada hombre y mujer de esta iglesia, que cada niño de esta iglesia pueda decir, Cristo murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra y no solo a repetirla, a vernos en tu ley como un espejo para recordar cómo somos y no olvidar cómo somos, pecadores salvados por Cristo y llevados a la casa de un Dios santo y amoroso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, iglesias. Son muy amados.